sí, es un gozo estar con ustedes el día de hoy, a pesar de que es simplemente en línea. Si está usted viendo este mensaje esta mañana en su casa, mi oración es que esté con sus seres queridos calientitos, seguro, no fuera en el clima inclemente que tenemos. Pero si usted está viendo este mensaje en línea, es porque nuestro campus está cerrado y obviamente no tuvimos servicio presencial, solamente en línea. Hemos estado hablando en las últimas semanas acerca de nuestra serie de mensajes en Colosenses 2, 6 al 7, haciendo esta pregunta: ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Y la idea del pasaje de Colosenses es que Dios, en nuestro tiempo de desarrollo orgánico en la fe, utiliza ese tiempo de espera para que podamos madurar, para multiplicarnos. Los planes que teníamos es que el día de hoy íbamos a ver cómo aquellos que ya son creyentes y adoran a Dios se convierten en discípulos y tienen una nueva historia que contar, con raíces profundas, vidas transformadas que dan gloria a Dios. Pero por el clima y porque este mensaje es tan importante hacia adelante, vamos a aplazarlo para la semana que viene. Entonces a lo mejor usted dice, bueno, ¿y qué estoy esperando hoy? ¿Qué estamos esperando? La espera siempre es difícil porque la espera habla de un tiempo donde ciertas cosas tienen que pasar y estamos acostumbrados a hacerlo todo instantáneamente y tener resultados rápidos. Pero la vida produce fruto a su tiempo y en sus diferentes estaciones y temporadas, y eso uno no lo puede apresurar mucho. Cada uno maduramos a diferente nivel, pero para dar fruto no hay vuelta de hoja, tenemos que esperar. Y hoy, por el clima y por las circunstancias, bueno, tenemos que esperar un domingo más para continuar nuestro andar, pero no vamos a desperdiciar nuestra espera. De hecho, vamos a hablar acerca de cómo Dios, en el tiempo de la espera, especialmente cuando la espera es difícil, tiene grandes lecciones que enseñarnos para que podamos madurar a su imagen y dar el fruto que Dios quiere. Estas tres áreas de adoración, discipulado y misión están basadas, de hecho, en el desarrollo de virtudes en nuestro carácter que reflejan el carácter de Cristo. Pablo lo dice en 1 Corintios 13:13. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estas tres, el mayor de ellos es el amor. Para poder madurar y multiplicarnos de acuerdo al plan de Jesús en la Gran Comisión, nuestra fe, nuestro amor, nuestra esperanza tienen que madurar y tienen que crecer para ser como los de Cristo. Y es allí donde la espera es tan importante. Si tienes tu Biblia, vamos a ver este proceso de desarrollo y de espera en tiempos difíciles en el Salmo 40, un salmo donde David nos dice las lecciones que Dios le enseñó al tener que esperar en el tiempo de Dios. Así que si tienes tu Biblia, te invito a abrirla en el Salmo 40. Al final de nuestro tiempo de reflexión en este mensaje, vamos a celebrar la Cena del Señor. Si estás con tus seres queridos o aunque estés solo, te invito a preparar los elementos para que podamos juntos participar del recordatorio de la provisión de Dios a través de Cristo en la Cena del Señor. Así que Salmo 40, versículo 1, vamos a ver cómo el salmista comienza diciendo: pacientemente esperé a Jehová. Salmo 40, versículo 1 al versículo 17, lo vamos a leer todo. Vamos a ver el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. Pero antes de venir al mensaje, antes de ver estas lecciones, déjame contarte una pequeña historia. Si tú manejas en la costa este de los Estados Unidos, al norte, en una costa rugosa y difícil, pedregosa, en la costa hay un faro. Hay un faro que sirve como marcador para los barcos que vienen a la bahía en tiempos peligrosos, en tiempos difíciles, en tiempos de tormenta. Y en este faro hay un vigía que vive en el faro. Y su trabajo es simple, pero es demandante. Es simple, no requiere mucho entrenamiento ni mucha técnica, pero es demandante, porque tiene que hacerse con fidelidad. Su trabajo es simplemente mantener la luz prendida del faro y esperar. Mantener la luz prendida y esperar. Es su trabajo. La mayoría de los días su trabajo parece una rutina y parece hasta una pérdida de tiempo. Cuando el clima es bonito, cuando todo el cielo está despejado y el mar está tranquilo, la luz brilla, pero pareciera que no tiene ningún propósito. Se puede ver todo bien. Pero de vez en cuando el tiempo no es bueno, cuando hay una tormenta, como en este caso estamos pasando, cuando hay una tormenta, cuando es de noche, cuando vienen los truenos, cuando vienen las lluvias torrenciales, cuando el mar agitado y las olas
pegan en contra de ese faro y pareciera que el faro va a ser tragado por las olas en medio del mar. Cuando tratas de ver, pero la niebla no te deja ver más allá de tu nariz y ves simplemente la espuma y oyes el sonido de las olas ensordecedor. En esos días, mantener la luz es la diferencia entre vida o muerte. No para la persona que está en el faro, la persona que está en el faro está bien, pero para aquellos que están navegando en la oscuridad y necesitan un punto de referencia para llegar seguros a la costa. Para aquellos que están en medio de la oscuridad, en la niebla, en la tormenta, en las olas, este faro es la diferencia entre la vida y la muerte. En el Salmo 40, David nos dice que su espera en Dios no es un andar de aquí para allá frenético, donde simplemente la persona está inquieta acerca del futuro o circunstancias. Es un proceso donde el salmista profundiza en su relación con Dios y en intimidad con Dios. Es en la espera donde no experimentamos un resignar pasivo, sino es una espera activa donde nuestra fe crece y permanece y sobrevive, donde el pánico no domina nuestra vida, donde podemos mantener la luz de nuestra fe prendida que va a guiar a otros. Esperar en tiempos difíciles no es un tiempo perdido, es donde nuestra confianza y nuestra fe es forjada, es donde nuestra esperanza aprende a depender en la oscuridad, es donde el amor de Dios se convierte en una nueva canción. Así que esa es precisamente la pregunta de hoy. ¿Cómo usa Dios los tiempos difíciles de espera para prepararnos para crecer? ¿Cómo usa Dios los tiempos difíciles de espera para prepararnos para crecer? Ven conmigo al Salmo 40. Vamos a ver aquí que en tiempos de espera, tiempos difíciles, Dios quiere estirar nuestra fe. Dios estira nuestra fe. ¿Cómo que estira nuestra fe? Sí, Dios estira nuestra fe. ¿Por qué? Nuestra fe tiene la capacidad de ser flexible bajo presión o bajo tensión. Pero si esta fe es lastimada bruscamente, esta fe puede romper relaciones, esta fe puede romper compromisos, esta fe puede correr el riesgo de ser lastimada. Y lo que Dios hace es hacer espacio y tiempo para que en espera nuestra fe sea estirada sin romperse. Sea estirada al punto de que pueda madurar y se haga más fuerte. Y hay 3 lecciones en este salmo que nos muestran cómo Dios quiere estirar nuestra fe para que podamos crecer no solo en fe, sino en esperanza y también en amor. La primera lección que vamos a ver en los primeros versículos de estos salmos, versículos 1 al versículo 5, es esta. Tiempos de espera, en tiempos difíciles de espera, Dios estira nuestra fe a través del sufrimiento hacia una relación más profunda, más íntima con Él, basada en la confianza incondicional, la fe incondicional. Mira los primeros 5 versículos, Salmo 40. Dice así: al músico principal, Salmo de David. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas, tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. ¿Qué tenemos en esos versículos? En esos versículos tenemos a David, el salmista, hablando de una situación en la que se encuentra y de la primera gran lección que aprendió en el tiempo de espera difícil. Mira cómo comienza el salmo, dice: pacientemente esperé a Jehová. Tiempo de espera es un tiempo donde nuestro carácter tiene que ser estirado, nuestra fe tiene que ser estirada para que pacientemente busquemos un encuentro personal con Dios. La paciencia no es algo que nos guste mucho, a mí no me gusta. Yo de manera rutinaria oro al Señor, le digo: Señor, dame paciencia y dámela ahora mismo. Eso no va a funcionar. La paciencia toma tiempo, la paciencia toma prueba y a veces la paciencia toma
sobrevivir el sufrimiento y las situaciones difíciles y temporadas difíciles en nuestro andar. Y aquí él dice, pacientemente esperé a Jehová. ¿Cómo que esperé a Jehová? Sí, el salmista está esperando que Dios se haga presente, porque conforme leímos hace un momento, el salmista está en una situación difícil y nota la postura que David describe que Dios toma cuando estamos en situaciones difíciles. Dice aquí, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Cuando tú estás en una situación difícil, la cual David describe en el versículo 2 como un pozo de desesperación, como un lodo pantanoso, cenagoso, donde tú estás atrapado y entre más tratas de moverte, entre más tratas de librarte, más te hundes y peor tu situación se vuelve. ¿Has estado alguna vez en una situación así? Una situación donde entre más tratas, más las cosas empeoran. Te sientes impotente ante la situación abrumadora enfrente de ti. Y dice, en medio de la situación, el salmista clama a Dios. El salmista ruega a Dios y Dios se inclina para oír su clamor. Hay días en nuestro caminar a seguir a Dios donde todo va bien, donde está soleado, donde el clima es a gusto, donde está fresco, donde vas tan cerca de Dios, sientes como si Dios va caminando ahí contigo. Tú vas siguiendo a Jesús, pero Jesús está ahí cerca, tú lo ves, lo escuchas con toda claridad. En días como esos, Cristo camina contigo y hay gozo y todo va bien. Pero va a haber temporadas y días en nuestra vida, a veces meses, posiblemente años, donde tú vas caminando como seguidor de Jesús y a veces aparece la neblina y se empieza a interponer entre Jesús y tú, entre tu andar y Jesús, y la voz que antes oías con tanta claridad, ahora no se oye muy bien, se oye como algo remoto o como algo empañado. Tú todavía percibes la presencia de Jesús, pero como si lo estuvieras viendo a través de una ventana empañada o un sonido distorsionado. Ya no es tan claro y la oscuridad empieza a rodearte y entras en lo que algunos escritores espirituales hablan como una noche del alma. Tú sigues siguiendo, pero empiezas a sentirte como si Jesús y tú estuvieran separados. Déjame decirte, en esos momentos donde estás en un pozo de desesperación, Jesús no es indiferente a nuestras circunstancias ni a nuestros sufrimientos. ¿Sabes qué está haciendo Jesús? Cuando tú clamas a Él, Jesús está inclinándose para escuchar tu necesidad y ponerte toda su atención. Cuando tú y yo, a veces por alguna razón hay mucho ruido alrededor y no oímos bien, ¿qué hacemos si estamos hablando con alguien o alguien está hablando con nosotros y queremos oír? ¿Sabes qué hacemos? Nos inclinamos y decimos, ¿qué cosa? Nos acercamos más. La dificultad, el sufrimiento, tiene la capacidad de ser un espacio donde o nos acercamos más a alguien y crecemos en intimidad, relación y ponemos más atención, o nos alejamos más de alguien. En este caso, el salmista quiere que sepas que cuando nosotros sufrimos y estamos en dificultades, Dios no está lejos, de hecho Dios se acerca más. Si en los días de gozo caminamos con Jesús, en los días de sufrimiento es que, como alguien ha dicho, Jesús nos carga. Ahí está Jesús para llevarnos. Y mira lo que hace Dios. En el versículo 2 dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Confianza es precisamente de lo que se trata la fe. La fe es confianza en Dios. Y la confianza que describe aquí el salmista es una confianza que ha pasado de estar en un lodo cenagoso preguntándose qué es lo que va a pasar si Dios no interviene, a una fe que confirma efectivamente que cuando clamamos a Dios, Dios interviene. Y lo que Dios hace con el salmista es sacarlo de este pozo de desesperación y cambiar este fango de arena movediza en una peña donde el salmista tiene ahora un fundamento firme y estabilidad. Dice, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, una vereda segura y confiable. Me encanta lo que dice el salmista porque me recuerda lo que Jesús dice en el Nuevo Testamento acerca de los dos tipos de personas que oyen su palabra. Jesús dice, el Sermón del Monte, al final del Sermón del Monte, Jesús dice, el que oye mi palabra y la hace,
Es como el hombre que edificó su casa sobre la roca. El que oye mis palabras y no las hace es como el hombre que edificó su casa sobre la arena. Aquel que edificó su casa sobre la arena, todo se ve bien. Pero cuando llega la tormenta, cuando los ríos llegan y pegan contra la casa cae y se hace todo ruinas. El hombre que edificó su casa sobre la roca, sobre el oír, saber y obedecer la palabra de Dios, cuando llega la tormenta, cuando llegan los ríos y pegan contra la casa sobrevive. Porque a pesar de que es una situación difícil, su fundamento es sólido. Y ese fundamento es la fe basada en la obediencia y confianza en la palabra de Dios. Lo que está sucediendo en estos versículos es que el caminar del salmista ha pasado de saber en teoría quién es Dios a saber en la práctica y en su experiencia diaria quién es Dios. Dios es quien puede rescatarnos de las situaciones más difíciles y oscuras de nuestra vida. Y el resultado de eso, en el versículo 3 y en el versículo 4 y 5, dice que puso luego en mi boca un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Hay una bendición, bienaventurado el hombre que pone en Jehová su confianza, no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras las mentiras. En nuestro caminar va a haber distracciones, va a haber espejismos que nos dicen, vente por aquí, pero es mentira. Solo Dios es confiable. Pero aquellos que confían en Él no van a ser avergonzados. Hay bendición en esperar en Dios, porque Dios aumenta sus maravillas. Y Dios está pensando en nosotros, versículo 5. Tantos son los planes de Dios que no es posible contarlos. Y ahora nos ha dado una nueva historia que contar. Es lo que dice al final del versículo 5. Un nuevo canto, una nueva historia. Lo que sucede efectivamente en la experiencia del salmista es que en el tiempo de espera difícil, cuando nuestra fe está madurando, cuando nuestra fe está profundizando, creciendo y haciéndose más firme, lo que está realmente sucediendo es que estamos creciendo en nuestra intimidad con Dios. Nos damos cuenta que lo que antes a lo mejor era un seguir a Dios por conveniencia, porque no me quiero al infierno, porque Dios me provee, porque Dios es bueno, ahora se ha convertido en algo que no pone condiciones. Pero muchos de nosotros venimos a Dios diciendo, Señor, si tú contestas tal o cual petición, yo voy hasta a la iglesia, a lo mejor hasta ofrendo. Gente acostumbrada a pensar en la manda, ¿verdad? En prender la veladora. Si me contestas, yo hago tal o cual cosa. Pero esto no es lo que el salmista está diciendo. El salmista está diciendo que su Dios es tan real, que ha pasado a un punto de confianza, donde mi confianza está puesta en Dios, no en las circunstancias ni lo que yo obtengo de Él. Una fe incondicional. Si tú eres una persona que le pones a Dios condiciones para seguirle, Dios va a permitir la prueba en tu vida para que tu fe sea refinada a través del fuego de la prueba, para que sepas que en medio de las situaciones más difíciles, cuando piensas que estás solo, ahí en medio de ellas, si te acercas a Dios, te vas a dar cuenta que Dios ya había llegado, que Dios te está esperando. La espera es el espacio que Dios hace para que te des cuenta que en los momentos más oscuros de tu vida, Él ya estaba allí cuando tú por primera vez llegas. Y esa es la primera gran lección. La espera no es un desperdicio de tiempo, la espera es una oportunidad de que nuestra fe crezca y madure. Pero no solo eso, versículo 6 al versículo 10 nos dice en la segunda lección, en tiempos de espera difíciles Dios estira nuestra fe al confiar plenamente en la provisión de su gracia sustitutiva en su amor desbordante. Pastor Miguel, ¿qué es eso de gracia sustitutiva? Mira, acompáñame al versículo 6. Versículo 6 dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. En el versículo 6, algo muy interesante sucede en el Salmo. Del versículo 1 al versículo 5, el salmista está hablando de su experiencia personal. Pero de repente hay otra voz que se interpone en este versículo, que se introduce en este versículo y habla de alguien que viene
a establecer la voluntad de Dios y a reemplazar lo que el salmista esperaba o pensaba podría ser la voluntad de Dios. ¿De qué estoy hablando? En el Antiguo Testamento, la manera de acercarse a Dios, porque todos somos pecadores y la única manera de poder acercarse a Dios era reconociendo la culpa por el pecado y trayendo un sacrificio que tomaría el lugar del penitente, satisfaciendo la justicia de Dios y proveyendo un vehículo para la fe de la persona, sabiendo que no podía pagar por sus pecados por sus propios recursos o cuenta, pero que Dios tenía la provisión que la persona necesitaba, y esa provisión era ese sacrificio. Pero en este versículo, el versículo nos dice que no es la voluntad de Dios final un sacrificio de animales que nunca pueden remover el pecado completamente. Pero aquí hay un personaje que se introduce en la historia y que viene a hacer la voluntad y de quien está escrito en el rollo, en la palabra de Dios. A primera vista pareciera que este personaje es el salmista, quien viene a hacer lo que Dios pide. Pero conforme la Biblia se escribe y el canon se completa, nos damos cuenta que este personaje de quien David habla no es David mismo, es alguien más. Alguien más que viene a la historia a tomar su lugar. Y te pregunto, bueno, ¿y quién es este personaje? En Hebreos capítulo 10, versículos 5 al versículo 7, el autor de Hebreos nos dice quién es este personaje. Y este personaje es ningún otro más que Jesús. En Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 7 nos dice que en su encarnación, cuando el Hijo se introdujo en el mundo, es precisamente lo que Él dijo. Dios no demandó más sacrificios de animales, Dios proveyó el último sacrificio. Y ese sacrificio es la vida misma de Jesús, quien viene a hacer la voluntad de Dios, quien viene a abrir los oídos de una humanidad sorda a la voluntad de Dios, a hacer un camino para que la justicia de Dios sea obedecida de manera perfecta, pero aún así dar su vida para hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Como sabemos en el Nuevo Testamento, Jesús vive una vida perfecta, muere en la cruz, es sepultado y resucita al tercer día después de un día de espera, para anunciar que Dios provee lo que nosotros no podemos lograr. Ese es el regalo del amor, de la gracia de Dios, y es precisamente lo que David nos dice que Dios nos quiere dar. Mira, nota otra vez. Versículo 8 dice, hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación y aquí no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. Jesús viene a proveer una justicia que tú y yo no podemos lograr. Y luego dice, versículo 10, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación. Salvación es el regalo que Dios nos da por la obra de Cristo, no por nuestro propio esfuerzo. Y dice, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Ahora, aguántame, eso es maravilloso. Esa palabra misericordia en el Antiguo Testamento es más que simplemente misericordia. De hecho, esta palabra es difícil de traducir en español, pero es la palabra hesed, que habla de un amor leal, un amor que guarda el pacto, un amor incondicional, un amor fiel. Y lo que el salmista está diciendo es esto. Cuando tú esperas en Dios y dejas que tu fe se vuelva una fe incondicional y te abandonas completamente a Dios, tú vas a encontrar que este Dios, en lugar de pedirte que trates más, que hagas más, lo que Dios va a hacer es invitarte a que recibas más. Dios no va a pedirte que hagas más, sí va a pedir obediencia. Pero esta obediencia es el fruto de una relación donde Él toma el primer paso de proveer lo que tú y yo no podemos merecer. Esa gracia de Dios, ese amor incondicional de Dios es lo que tiene que arraigarse en nuestro corazón antes de que podamos obedecerle a Él. En otras palabras, en el Nuevo Testamento el apóstol Juan nos dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? En medio de tu sufrimiento, cuando tu fe ya se está afirmando y se está volviendo incondicional, lo que tú descubres cuando profundizas en tu relación con Dios es que en medio de tu sufrimiento hay alguien que ha entrado para tomar lo peor que te ha pasado en tu vida, el pecado, para pagar por él y darte lo que tú y yo no merecemos, el regalo de vida eterna, la salvación de Dios. Y que ese regalo de vida eterna es el regalo del amor de Dios que quiere llenar tu corazón para que de lo que Dios te da, ahora tú puedas compartir. ¿Qué
¿qué diferencia hay entre la gracia de Dios y el mundo de la religión? La religión te dice, si quieres ir al cielo, pórtate bien, haz esto, haz aquello, tal o cual ceremonia. Esto no es lo que Dios dice. Dios dice, todos somos pecadores y merecemos la muerte. Si fuera simplemente la justicia de Dios, todos mereceríamos morir. Pero Dios nos ama y proveyó un sustituto que no nos merecemos, pero que podemos recibir porque Dios nos ama. Ese sustituto es Jesús, quien murió por nosotros y resucitó para darnos una vida nueva. Cuando tú confías en Dios y abres tus manos, la fe es lo que recibe el amor de Dios. Abre tus manos para recibir el amor de Dios en tu vida. Entonces Dios te da un amor que se derrama en el resto de su vida. ¿Y sabes cómo se derrama esto? Cuando proclamamos su justicia y contamos su salvación. Las buenas nuevas del Evangelio no son el fruto de nuestra obligación, son el fruto del amor de Dios en nuestro corazón. Y es precisamente la segunda gran lección. Primero, tu fe tiene que volverse una fe fuerte e incondicional. Segundo, tú y yo tenemos que confiar plenamente y recibir la provisión del amor de Dios. No esforzarnos más simplemente, afianzarnos más en el amor seguro, en el faro seguro de Dios en medio de la tormenta. Y hay una tercera lección. Por último, versículo 11 al final del Salmo. Tercera lección. En tiempos de espera difíciles, Dios estira nuestra fe más allá de nuestras circunstancias actuales para poner nuestra esperanza en su liberación final de las fuerzas corruptoras del mal. En los últimos versículos, del versículo 11 al versículo 17, el salmista habla acerca de cómo, a pesar de que ya ha crecido en fe en Dios, de que siente el amor completo de Dios y su corazón se desborda con alabanza, aún así la situación es difícil. Hay enemigos que quieren destruirle, su andar es difícil. Pero por el amor de Dios, por la fe incondicional que el salmista tiene en Dios, el salmista recibe una nueva visión de un futuro glorioso, asegurado no en las circunstancias del presente, sino en las promesas del cumplimiento de Dios, de un futuro donde Dios es victorioso contra sus enemigos. Y esa ancla, esa cadena que ata su corazón al cumplimiento final de Dios en un futuro, es lo que la Biblia llama esperanza. Mira lo que dice el salmista en el versículo 11, dice, Jehová, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Me guarden siempre. Esta fe persevera y está segura en Dios. Dice, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades. No puedo levantar la vista, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Sigue habiendo sufrimiento, sigue habiendo dificultad dentro y fuera. Quieras, oh Jehová, librarme, Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados, confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncese los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que dicen, ¡Ea, ea! Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Ahora mira el versículo 7. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. No te tardes. Me encanta la honestidad del salmista. El salmista, a final de cuentas, dice, sí hay enemigos que persiguen mi vida, sí hay dificultades que estoy enfrentando dentro y fuera, pero mi esperanza está impuesta en Dios, que es mi libertador, mi salvador. Señor, ven pronto. Señor, rescátame. Sí, ven, Señor Jesús. Es como termina nuestra Biblia. Y el salmista aquí se da cuenta que nada en sus circunstancias presentes, nada que este mundo pueda darle, finalmente va a satisfacer su corazón. El salmista pone toda su esperanza en la revelación final de la victoria de Dios, cuando Dios sea Rey Supremo y triunfe sobre todos sus enemigos. Esto es precisamente lo que tú y yo seguimos esperando, que el Rey regrese y que el Rey restaure la creación como siempre quiso que fuese. Entonces, en tiempo de espera, nuestra fe tiene que madurar para ser una fe incondicional. Nuestra experiencia del amor de Dios tiene que madurar para que podamos descansar y depender plenamente de Él, para que su amor satisfaga
las necesidades más profundas de nuestro corazón y que de esa satisfacción y gozo que tenemos en Dios podamos contarles a otros qué bueno es Dios. Y por último, al esperar, persevera. No dejes que se apague tu luz. Sigue esperando, porque tu espera produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza. En ese tiempo de espera, tú puedes alejarte de Dios o puedes acercarte a Dios. Mi invitación es esta. En la opción que tienes de acercarte o alejarte a Dios, acércate a Dios. Porque cuando te acercas a Dios, te estás preparando para crecer. Entre más cerca de Dios estés, entre más permitas que la espera madure tu fe, tu esperanza y tu amor, más fácil va a ser crecer y multiplicarte para la gloria de Dios y para tu gozo personal. Acompáñame en una oración. En ese tiempo de espera, mi oración es que próxima semana podamos vernos en persona aquí en nuestro campus, pero mantente seguro en casa, sigue con tu familia, espero que estés calientito, si necesitas ayuda, llámanos por teléfono, queremos servirte. Pero ahí en tu espera, prepárate, porque Dios nos está preparando para crecer. Te voy a dar un minuto, mientras oras, para prepararte para la cena del Señor. Vamos a venir y recordar lo que Jesús nos ha dado para seguir en comunión con Él. Oremos. Padre bendito, gracias por la oportunidad que nos das por medio de la tecnología, Señor, de seguir escuchando tu palabra, de seguir cantando, seguir adorándote, de dar generosamente, Señor, y de recordar lo que tu Hijo Jesús hizo por nosotros. Este pan y esta copa nos recuerdan, Señor, su sangre derramada, su cuerpo, Señor, colgado en la cruz, que fue el precio de nuestra salvación. Y te damos gracias, Señor, que en el tiempo de espera tú nunca desperdicias el sufrimiento, ni de tu pueblo, ni de este mundo, ni de tu Hijo, Señor. Tú lo diste por nosotros para que podamos ser redimidos. Y hoy recordamos que nuestra vida depende de Él. Señor, si hay alguien aquí desanimado, luchando con depresión, sintiendo que, Señor, la espera es una pérdida de tiempo, yo te pido, Señor, que fortalezca su fe. Yo te pido, Señor, que los llenes con tu amor y que, Señor, cada uno de nosotros abramos nuestras manos y corazón para recibir la abundancia del amor de tu Hijo, Señor. Que haya un cambio de mente y corazón, Señor, de las carencias de este mundo, de la vergüenza, Señor, de nuestras fallas, de nuestras deficiencias personales, a la abundancia de tu gracia, Señor, y tu amor para todo aquel que cree en Jesús, Señor. Yo te pido, Señor, también que nos pongas esperanza en el corazón, Señor. Que la espera se convierta en esperanza que no nos avergüence, sino que nos recuerde que lo mejor aún está por venir. Gracias, Señor. En este momento de silencio, Señor, recordamos lo que Jesús hizo por nosotros. Antes de venir a la cena, si tienes algún pecado que confesar, yo te invito a ponerte a cuentas con Dios. Si quieres pedirle a Dios que se acerque a ti y te saque del pozo de la desesperación, habla con Él ahora mismo. Dile que le necesitas. Dile que estás cansado de hundirte en el pozo de desesperación, en el lodo cenagoso. Si tú ya has estado creciendo y madurando en Él, pídele esa nueva canción en tus labios y en tu corazón, y que te dé el valor de contarles a otros lo que Dios ha hecho por ti.